Malvinas, memoria, presente y futuro. Un programa del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, CECIM La Plata. Ya segundo programa de este año para nosotros. ¿Y qué voy a decir? ¿Que no lo extraño a Javier Batista? Y sí, es... Acá Lequiles me dice que no, pero para envalentonarme, porque sabe que yo soy medio de lágrima fácil, pero se extraña. ¿Cómo no se va a extrañar la única voz de radio? Claro, la única voz de radio que había en este programa y bueno, ahora solo quedo yo rellenando un poquito. Hoy tenemos programa interesante, vamos a tener un invitado de lujo, lo dejo con un poco de misterio, porque el presidente del CECIM ya me pasó el parte de noticias de hoy. ¿Qué tenemos? El jueves 20 de marzo, que sería hoy, a las 6 de la tarde, en el Auditorio 105, de acá en el edificio Karakachov, 48 entre 6 y 7, acto de apertura institucional del Mes de la Memoria en la UNLP. Palabras de bienvenida a cargo de las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata y bueno, la participación de distintos organismos y seguramente una reflexión interesante de la universidad en lo que estamos viviendo en estas épocas. También tenemos actividad en Esquina América, entrada libre y gratuita, organizado por, obviamente, Esquina América y Nuestra América, Movimiento Popular. Es primer encuentro, Memoria vence negacionismo, viernes 21 de marzo, mañana, a las 18 horas, en 18 y 71 Meridiano Quinto. Bueno, una participación, la verdad que más que interesante. Ana Cacopardo, periodista y documentalista, Guadalupe Godoy, abogada por los derechos humanos, militante, agrupación de derechos humanos Nietes. También van a haber monólogos por la memoria, artistas populares interpretando canciones prohibidas durante la dictadura y la participación de Ramón Innama, poeta, hermano de nieta restituida 139, Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM La Plata, Asociación Anaí, y también de lectura de poemas antinegacionistas. Por otra parte, en el Centro Cultural Malvinas se están reparando las luminarias del Bosque de los Caídos, y eso está a cargo del Centro Cultural, ahora asumiendo esa responsabilidad y dando el ejemplo, cosa que no se venía haciendo. Recordar que el CECIM va a estar partiendo para la movilización del 24 de marzo desde el CECIM, así que los compañeros que se quieran sumar, escriben. Me tomo un traguito de agua porque este calor está tremendo. Bueno, ahora va a venir nuestro invitado de hoy, al cual lo vamos a invitar a reflexionar de lo lindo. Es un referente político que ha propuesto formar una organización distinta a lo habitual, una organización que trascendió en la Argentina, y que hoy ya no es por ahí una organización referente en el contexto actual, pero sí que me parece muy interesante preguntarle, bueno, qué puede pasar con la formación de algo semejante a lo que se creó en su momento. Ayer vivimos una marcha más, una marcha de los jubilados que, no hubo represión, no hubo detenidos, no hubo lo del miércoles anterior. Y es interesante, ¿no? Preguntarnos por qué. ¿Por qué en las marchas
en la marcha antifascista, en las 2 marchas universitarias y en tantas otras marchas de jubilados no hubo represión. ¿Qué es lo que habilita una represión? ¿Cuál es el termómetro social o el termómetro estatal que puedan tener los dirigentes de La Libertad Avanza, los dirigentes del Estado, en este caso Patricia Bullrich, para elegir reprimir y elegir detener a compañeros, lastimar y, entre otras cosas, poner en peligro la vida de Pablo Grillo? Así que, sin más preámbulos, vamos a dejar que se acomode. Feliz de tenerlo en el programa, a un compañero malvinero sin lugar a dudas, a un compañero que siempre que surgió una disputa en relación a la cuestión Malvinas, supo salir al frente y supo dar su punto de vista. Le damos la bienvenida a Fernando Esteche. Fernando, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Gustazo estar acá, visitando un edificio que cuando era facultad lo recorría mucho. Así que un gran gusto. La verdad que me interesaba mucho entrevistarte, porque es más lo que imaginé de vos que lo que terminé investigando efectivamente para ver qué hacías y qué decías, y me puse a reflexionar inicialmente de eso, de cómo los grandes medios hegemónicos de comunicación construyen personajes más allá de la persona que es real, ¿no? Entonces, cuando empecé a armar las preguntas, me di cuenta que no vamos a llegar en una hora a hacerlas, porque sos una persona que tiene profundidad en las respuestas, pero me parecía pertinente poder tratar algunos temas que creo que hoy están en agenda, están en debate y que merecen a alguien como vos una reflexión. Y arranco, si no tenés problema. Te agradezco las palabras y arranquemos. La respuesta general a todo es: yo no fui. Todo lo demás lo vamos puntualizando. Primero, Fernando es comunicador y es militante y es creador del movimiento Quebracho, entre otros compañeros. Y en ese sentido, lo primero que te quería preguntar es: ¿cómo ves la actualidad puntualmente de el movimiento peronista y la de sus líderes políticos? Bueno, vale siempre aclarar que uno está hablando desde una situación donde a veces las palabras tienen más arrogancia que lo que uno pretende como actitud política, pero sí desde de una reflexión analítica. El peronismo, a mi humilde entender, y con el respeto que tengo por todos los compañeros y por la trayectoria e identidad del movimiento, me parece que encorsetado en un partido que está a la deriva, sin capacidad de reacción, con una dirigencia que no está comprendiendo, me parece, todavía hoy el nivel de derrota general, polifacética, multidimensional, que es cognitiva, es intelectual, es cultural, es política, es ideológica, es económica. Me parece que hay una cosa ahí de falta de comprensión, donde una cuestión que subyace en toda para poder comprender eso es el fracaso de la democracia liberal como dispositivo de constitución de orden y normalidad, y a partir de ahí entender la enajenación de la política formal respecto de la vida cotidiana de la gente. Ahí hay una responsabilidad muy grande de los dirigentes, de los compañeros, que además han despreciado, han vapuleado, han insultado, ¿no? Siendo ministros en sus funciones en el desarrollo de políticas públicas, han abonado mucho a la estigmatización y a la construcción de un sector popular que está marginado, proscripto, y que trataba de hacerse lugar, como son los piqueteros, o las cooperativas, los trabajadores de cooperativas. Son nuestros propios compañeros, nuestros propios dirigentes, los que más han abonado a estigmatizar ese sector, que además es un sector que es nervio
así como el movimiento obrero es columna vertebral, hay también, porque hay una reconfiguración social en la Argentina, hay también un actor, que son estos trabajadores desocupados, hoy muy desarticulados, pero que en su momento estuvieron con altos niveles de articulación, y que son claramente un actor que interpelaba al movimiento, al peronismo, y que el peronismo debió haber tenido como interlocutor. Pero bueno, eso ahí yo creo que hay un primer huevo de la serpiente, que es la enajenación de todo el sistema político de la vida cotidiana de la gente. Y eso explica Milei, ¿no? Sí, pero en ese sentido, una de las preguntas que me hago es el concepto de identidad nacional, ¿no? ¿Crees que hoy está vigente, que no está vigente, que se reinventa? No, eso es lo que... yo soy de una generación donde nos venían a decir que en los 80, cuando empezó la normalización institucional, con Herminio, Imbeloni, se decía que el peronismo ya no iba a sobrevivir, veníamos de la tragedia de los 70, después resurgió después del 2000, de un 2001 que fue el que se vayan todos, y todos eran todos, y sin embargo el peronismo resurgió, y vos ves hoy pibes sub 40, sub 30 que tienen tatuajes de Perón, de Evita, del abrazo, de la estrella federal, la celebración del Mundial de Fútbol, que fue un hecho de masas inédito en el mundo. Me parece que alguien tiene que tomar nota sobre eso. Yo estoy esperando alguna reflexión de Alabarces o Seman, que son más zurditos y más críticos, pero ahí me parece que corresponde una reflexión. Y lo del otro día como evento maradoniano, lo de hace 2 miércoles, lo del miércoles anterior como evento maradoniano, eso es identidad nacional. No es otra cosa, no es futbolero, o en todo caso los futboleros es parte de la constitución identitaria. Lo de los clubes convocando y la gente, en vez de elegir ponerse una camiseta de la agrupación estudiantil que volantea, se ponen la de su club y asisten y son convocados masivamente por parcialidades de fútbol inorgánicas, que convocan más gente de la que después convocan las orgánicas históricas de los movimientos sociales. Bueno, me parece que ahí hay, lo que está claro es que la identidad nacional está muy agredida, claramente está muy agredida. Hay una reperfilación de lo que es yo no le diría fascismo, le dicen fascismo, pero bueno, liberalismo policial, ¿no? Esto de los pibes de la Libertad Avanza, estos que hacen son racialistas, son clasistas, eso atenta, la identidad nacional lo nacional es nacional y es popular, no es elitista, y en ese sentido hay claramente una agresión institucional y una gestión de la narrativa de parte de los canales oficiales o paraoficiales de agredir eso, pero bueno, la causa Malvinas, había bandera con Malvinas, estas cosas que parece que están enterradas, pero cuando uno tiene que afirmarse en un grito, decía acá estamos nosotros, sea un partido de fútbol, sea una pelea con la policía, o sea la banca de los jubilados, sea lo que sea, ahí te aparecen algunos elementos, ¿no? Y este es el viva Perón carajo, o aunque no seas peronista, no hay nada más cómodo que gritar viva Perón cuando alguien te hincha las pelotas por tu argentinidad o por tu argentinismo. Lo mismo Malvinas, como tantas otras cosas. Entonces, en ese sentido, ¿crees que puede volver a nacer un movimiento popular que genere un cambio social como lo fue el inicio del peronismo con esa transformación, o va a ser nuevamente el peronismo quien se va a reinventar? No, el problema que es más profundo, sí, te podría decir cualquiera de las dos respuestas y es lo mismo, es claramente porque el irigoyenismo nace del viejo régimen, hay elementos del viejo régimen. No te olvides que en el nacimiento del irigoyenismo está Bartolomé Mitre, por ejemplo. Bueno, en el nacimiento del peronismo hay sectores del conservadurismo. Siempre se nace con elementos, siempre lo nuevo va a nacer con elementos, o del forja, ¿no? Del radicalismo. Siempre lo nuevo va a nacer con elementos de lo viejo. Ahora, ¿cuál es el momento de lo viejo y lo nuevo? Yo más que adelantarme a decir el peronismo ya fue y van a hacer una cosa nueva, te digo, el problema es que la democracia liberal ya fue. No que el peronismo ya, la república ya fue, se eligen los jueces, estas cosas, el Congreso es una escribanía, es profundo plantearlo así, nadie se quiere hacer cargo porque es sacarle la sábana
al fantasma y decir no es un fantasma, y es esta la cruel realidad a la que asistimos, que es que estamos cautivos de un sistema de producción política donde más en la idiocia, ¿no? Que hay una cantidad de gente que aplaude como foca boba quedarse sin laburo, que el transporte se vaya, los precios por el aire, que no podés pagar los servicios, y sin embargo que esto que ellos sueñan con estabilidad, o que la gente no pueda protestar y manifestar su indignación o lo que fuera, lo celebran. Bueno, estos son idiotas, claramente, no tienen otra categoría que la de una porción social muy amplia de la idiocia, la idiotez, ¿no? Que consumen, construyen realidad social a partir del algoritmo, que el algoritmo es algo no autoconstruido, sino algo que te construyen y te imponen. Bueno, son todas estas cosas que este programa, la universidad pública, la ciencia pública, eso construye trincheras para poder combatir contra eso. Pero después siempre creo que si no, lo otro es una distopía, lo otro es el aniquilamiento civilizatorio. Asistimos a un momento muy oscuro en la humanidad, asistimos a un momento muy oscuro en América Latina, viene fundamentalmente el redespliegue norteamericano en toda América Latina. Ahora eso tiene un final, como tuvo un final el neoliberalismo, y ahí resurgirán, porque como hay sedimentos de dignidad nacional, que los vimos aquel miércoles, los vemos en todo esto que te estoy diciendo, bueno, aparecerá. Obviamente la identidad del peronismo no puede estar ausente, pues como que estuviera ausente la identidad del irigoyenismo o el rosismo. Son identidades que tienen anclajes históricos donde uno se para y revisa. La historia no es gratis, la historia es un arma formidable, ¿no? Decía Gramsci. Bueno, entonces el peronismo siempre está, y hoy está vigente. Ahora, si me preguntás, el Partido Peronista y el Partido Justicialista hoy, yo creo que están todavía no entendiendo la dimensión de la derrota y el ataque al pueblo. A eso quería llegar, y después obviamente te voy a pedir el análisis más internacional porque en este programa es lo que más disfrutamos, pero bueno, jodo últimamente que este gobierno no te deja salir de lo coyuntural porque está tremendo. Pero volviendo un poco más a lo que son los partidos, digo, La Libertad Avanza, digo, si nos permitimos analizarlo, ¿lo tomás como un nuevo movimiento revolucionario fascista? No. ¿Le das mérito a su militancia o son elementos pagos para camuflar al régimen capitalista hegemónico histórico de la Argentina? No, es que no es el histórico, ese es el problema. Ahí si va. fuera el histórico, tiene otros representantes, sí. Están entre nosotros y entre otros, pero no. No, La Libertad Avanza es las chicas escort de los empresarios amigos de Milei, que son diputadas, la mayoría, no todas, pero la mayoría, ¿no? Antes hay alguien que decía, creo que Lilita Carrero, que decía, antes las mantenían, después le empezaron a dar contratos, ahora directamente las hacen diputadas. Es eso, La Libertad Avanza, con una cantidad de, además, subnormales, que celebran cosas. Ayer había un chico que decía, hay FMI, LIJAP, hay FMI para el rato, vamos, la libertad, una cosa que no tiene asidero intelectual, ¿entendés? Una cosa que el otro pibe más normal le dice, borra eso. No es un partido eso tampoco, eso es una franquicia en la que los diputados y senadores y la gente que se integra tiene que pagar para integrarse, y cuando vos no cumplís lo que te dice la pareja de hermanos, como le pasó a Marra, un especulador, un tipo que tiene cuevas y mesa de dinero, terminó en offside y lo echaron. No, eso no es un partido, ni es revolución. Ahora, ¿qué expresa? Sí expresa un movimiento revolucionario, sí es la expresión, es el síntoma, es la evidencia de que hay un movimiento revolucionario en términos de que está planteando movimientos tectónicos en la cultura, de reivindicación, una cosa muy novedosa que hay que encontrar todavía, es una construcción de una categoría que está en disputa, pero tiene muchos elementos del autoritarismo, por lo cual muchos van a decir fascismo, mucho elitismo, por lo cual también se van a afianzar el fascismo, y bueno, y clasista, pero que el verdadero poder atrás de eso es la tecnooligarquía, es el Silicon Valley, es los Max, esos tipos que ya ensayaron en algún momento una situación de un ensayo social global de aislamiento total con la pandemia, ya ensayaron las guerras bacteriológicas, son maltusianos, hay gente que les sobra. Bueno, ese mundo
es el que ese es el poder real, eso es lo que nos tiene que, esos tipos nos tienen que preocupar, esos 2 o 3 fondos de inversión donde también están metidos ellos. Después es un esquema de saqueo de la Argentina, no es un partido orgánico, no es Roca, no es el Unicato de los 80, no es tampoco que fue el primer gran proyecto nacional oligárquico, pero es proyecto nacional. No es un proyecto nacional, esto es un proyecto de colonia, es un proyecto de desguace. Acá liviana y alegremente celebran la pérdida de control y de regulación sobre todos los recursos, y tranquilamente el desguace territorial, que también hay paper de trabajo sobre esto, ¿no? La República del Litio, la República de la Soja, la República del Petróleo y el Gas, estas cosas de plantear, bueno, a uno le cuesta pensarlo porque estamos muy acostumbrados a la normalidad, hace uno no tiene más que algunas décadas, entonces que hace un par de décadas de normalidad le parece que es la normalidad. La verdad que la historia es más larga que unas cuantas décadas, entonces la caotización es algo que pasa en el Congo hoy, pasa en África, en Europa Oriental, en Europa Central, no en cualquier lado, digo, en Europa, está pasando en Europa la caotización, pasa en América, pasa en Colombia, pasa en México, tranquilamente podríamos decir que puede estar sucediendo en Bolivia, ¿por qué no va a pasar en Argentina? Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Recién mencionabas que hay una falta de termómetro, por lo menos de parte de quienes han tomado las últimas decisiones en el gobierno anterior. Al menos ellos siento que no tuvieron identidad nacional en relación a cómo decidieron esos 4 años. Opinión muy personal mía, ni por el CECIM, lo digo, Martín Carrizo, pero ¿crees que finalmente se viene un personaje distinto o es lo más limpio de lo que quedó? ¿Cómo no lo terminó? Claro, los dirigentes menos manchados. No, a mí me parece, para mí la gestión de los Fernández fue la gestión de los Fernández. Yo no es que uno fue un tonto y el otro que le venía diciendo eso. A Guzmán lo puso Cristina, a mí no me... Y la deuda externa, más allá de que Máximo no votó, la votaron todos. Ayer muchos de esos que votaron la deuda de Macri, que ni siquiera tuvo la convalidación del Congreso de su DNU, o sea, fue peor que la de Milei de ahora. Ayer amenazaban que no lo van a reconocer. Bueno, ya tuvieron la oportunidad 4 años y no lo hicieron. Yo no tengo por qué creerles. Les creo porque soy tonto, o a veces, qué sé yo, el ser humano tiene la tendencia a intentar abrazarse a alguna esperanza, pero la verdad que es una clase política que ya tuvo una formidable oportunidad, y no es que la dilapidó, sino que profundizó las tendencias y permitió la construcción de una situación a nivel ideológico, político, porque el gran problema que tenemos que entender es que la carencia de la política tiene una responsabilidad, que hubo una gestión de Estado que destruyó la política, que construyó clientelismo, que construyó raquitismo ideológico, que construyó desertificación política, y bueno, que hoy termina en un chasquido de dedos los movimientos sociales de meter 10.000 personas todos los días, una vez por semana en la avenida 9 de Julio, ahora no pueden juntar 500. Se puede explicar con el clientelismo, con todo lo puede explicar, pero entonces estuvimos jugando un juego donde nos creíamos que hacíamos política y no hacíamos política. Bueno, ese raquitismo en la política, esa desertificación ideológica, eso tiene responsables. Hay cuadros para mí con mucha inteligencia, con mucha información, con mucho roce en la superestructura y en las élites globales que saben de qué se trata. Algunos estarán atados por conveniencias, por temor, por lo que fuera, y se quedan atados, o amenazados, como queramos decir, están con la espada de Damocles, otros no saben qué hacer, otros no tienen otra respuesta que presentar elecciones, pero no son malos, no tienen mayor creatividad que decir, vos fíjate lo de ayer, si este gobierno es fascista, definamos, este gobierno es fascista, ayer todos decían que era fascista. Paró la Panamericana, paraba las combis, los micros, en Constitución, en Retiro, paraba la gente, le hizo un trencito, había que presentar documentos, si ibas así como nosotros, morochitos, y en nuestro pueblo es todo como nosotros, presentarle documentos, explicarle a dónde ibas, si ibas con la estética militante, el pañuelo y la mochila, seguro que te paraban. A nadie se le ocurrió llevar un palo,
No hubo cateo de palo porque a nadie se le ocurrió llevar un palo. Porque van a combatir al fascismo sin palo. Bueno, entonces no vas a combatir al fascismo. El fascismo, el objetivo es exterminarte. Si te vas a defender del fascismo, el pacifismo es la opción tarada. Es la opción de decirle a los leones shh, shh, y te morfan la cabeza. Los cristianos cuando rezaban, cuando rezaban los cristianos en el circo romano, se los morfaban los leones. Bueno, si querés hacer eso, andá y rezá. Si no, combatilo. Y si no tenés fuerzas para combatirlo, no montes escenarios que dicen una cosa y terminan convalidando otra, porque nosotros lo que terminamos mostrando, lo que terminamos evidenciando, es paz social. Es mentira que la foto del FMI dice, mira, estos tipos acá se va a pudrir todo. No se va a pudrir nada. La marcha de ayer fue una marcha donde los tipos adentro votaron y no pasó nada. Yo lo digo desde la derrota, no lo digo con suficiencia. Yo no pude hacer nada, nadie pudo hacer nada. Bueno, pero no sé, pero lo que pongámonos de acuerdo en que hacemos nada, no digamos que hacemos algo. Y ahí pregunto, vamos al ejemplo de, viene un dirigente dice, vamos con los palos, vamos con las piedras y que no se vote nada, ¿no? ¿Crees que hoy hay alguien que quiera asumir ese costo político? No, ya hubiera aparecido. Yo te digo, mira, en los 90, yo soy de esa generación, había una cosa que eran 8 diputados en plena hegemonía menemista, 8. No eran Belgrano, Castelli, Moreno, no eran Brunati, Abdala, todo bien los compañeros, pero digo, para que nos demos cuenta, 8 tipos. Bueno, el grupo de los 8, que debes haber escuchado de eso, hizo un quilombo de horda en el Congreso. Eran 8. Las leyes te pasaban, pero los tipos eran el grupo, eran una referencia política clara, no porque se pararan a hacerse los guapos ante un cabo primero de la policía en un cordón de infantería, sino porque iban al Congreso a hacer quilombo, a hacer lo que tenían que hacer, a denunciar, a hacer quilombo, se unían al movimiento obrero, articulaban, estaba Saúl Ubaldini. Bueno, en los 90, si no hubiera estado eso, fueron condiciones de posibilidad para parir la resistencia al menemismo. Te estoy hablando de los primeros momentos del menemismo, de la hegemonía menemista. Después vino la resistencia. Ahora, si vos me preguntás, hoy por hoy hay alguien, no alcanza con ir en una marcha. Es muy bueno, es muy loable. Ayer hubo intendentes en la marcha, según me decían. Es buenísimo. Pero siguen en la clave electoral, siguen en la clave de resolver esto. Es más, Máximo Kirchner ha planteado, no rompan las bolas con el juicio político, hay que ganar más diputados. Bueno, tienen 108 diputados, que ayer faltaron varios. 108 no hacen el quilombo que hacían 8. Lloran, ¿no? Que me ganaron, que no me dejaron hablar, que no sé qué. Yo no estoy proponiendo ni estoy diciendo hay que romper todo. Digo, hay que tener una política estratégica, una política de poder que entienda que enfrentamos un poder absolutista, autoritario, y que eso no se resuelve con buenos morales y buenos modales. Y las reglas de juego, cuando yo digo la democracia liberal está en absoluta crisis como constitución de orden y normalidad. En Rumania, por ejemplo, hay una facción que es lo que podríamos llamar el soberanismo rumano. Ya presentó 4 candidatos a presidente. Ganaron las elecciones y las anularon. Presentó 4 candidatos a presidente, no los dejan presentar. En Moldavia, los moldavos votaron por lo que se podría llamar un espacio soberanista. Las elecciones en el exterior, o sea, en Washington, en París, los moldavos que están en el exterior, que fueron muchísimos, sorprendentemente, con las elecciones del exterior ganó una vertiente europeísta y todos la aplaudieron. Y acá a Maduro le piden las acciones para dar ejemplos de que estas cosas van a suceder. Las trampas de, Boric, que llega por izquierda y termina gobernando por derecha, el entrampamiento en el que está lamentablemente el Frente Amplio, el entrampamiento en el que está Petro, y además que son defraudaciones populares, porque el problema no solo es el entrampamiento de los tipos como personajes históricos, sino que son mucho esfuerzo popular hay metido ahí para que después terminemos defraudados. Porque los hombres que están llamados a conducir eso terminan entrampados, porque esto no es un problema de ser valiente o ser cobarde, es un problema de las condiciones de producción de la política, y las condiciones de producción de la política en el corto plazo son de una ofensiva, de un redespliegue imperialista formidable en su patio trasero, encarnado por el trumpismo y tantas otras vertientes, y la dirigencia política en Argentina acá no se ha manifestado por romper esa matriz. La deuda externa, ayer es la primera vez que yo escucho. Hay que ver cómo van a gobernar los gobernadores, pero ya no lo hicieron, pero
No, es eso en general. Bien, hacemos una tanda y volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Durante todo el día escuchás Radio Universidad de La Plata. Radio Pública. Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Un programa sobre políticas soberanas. Ahora sí, volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Voy a ver si puedo cumplir y dejarlo ir menos 10 al compañero que tiene otras responsabilidades. Pero bueno, es tentador entrevistarlo. Te quería preguntar, ¿viste esos conceptos que la sociedad a veces, porque no podemos saber de todo, decimos medio de canto popular, que la Argentina es cíclica y que tenés gobiernos neoliberales un tiempo y que después vuelven gobiernos populares? ¿Crees que puede llegar a pasar eso o que está cambiando el panorama? Sí, el problema es que la historia de América Latina son 200 años nada más. Entonces el problema es, más que los gobiernos populares y las reacciones a los gobiernos populares, los gobiernos reaccionarios, es lo que estamos enfrentando en el mundo a nivel global es un cambio en el modo de acumulación de capital, por un lado, y es un cambio del nuevo orden global, por otro lado, que hace que la gestión imperial de la vieja metrópoli anglo-norteamericana también sea distinta, tenga otro nivel de agresividad. Entonces, con estos tres elementos, claramente más allá de lo cíclico que puede ser el humor, entre comillas, o esta cosa de gobiernos liberales o reaccionarios y gobiernos populares, yo sí, o sea, creo que los pueblos van avanzando, haciendo ofensivas y sedimentando esos lugares. Después retrocede, después si tuviera que hacer una línea histórica, sí, te diría, mira, vamos avanzando, acá nos estancamos, retrocedimos, nos mantenemos, para hacer el juego de lo cíclico o del desarrollo en serrucho, o de, yo creo así en la historia, en la espiral ascendente, creo que siempre vamos para mejor, no es que vamos para peor. Estamos en un momento que todo indica lo contrario, estamos en la vuelta de la espiral donde el mundo es una angustia mirar Gaza, asomarse a mirar Gaza, a mirar Yemen, a mirar Siria, es una angustia mirar cómo provoca Zelensky permanentemente, que está bombardeando por estos momentos Rusia, es una angustia ver lo que pasa en Europa Oriental y Central, y es una angustia ver lo que pasa en cualquiera de los rincones de nuestra América, que además si tuvieras que pintar el mapa de un color, yo de ninguna manera te diría que salvo Venezuela, Nicaragua y Cuba, no hay, bueno, y México, que no podría decir que es de izquierda, pero es un gobierno que tiene dignidad, que se está parando de mano, está intentando, pobrecito, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, como dice el dicho. Lo demás es todo derecha, más allá de que digan que son de izquierda, lo demás es todo funcional, es cipallismo, es entrega. Eso va a tener una reacción. El problema es que las reacciones históricamente siempre quedaban con infraestructuras dinámicas, posibilidades de desarrollo económico que sustentaban estos proyectos populares. El nivel de entrega al que se ha llegado hoy, que está llegando hoy a América Latina, es prácticamente obsceno, de tal manera que un gobierno, aún en una ofensiva de un corte popular, tener que recuperar las cosas para poderlas al servicio de los sectores populares y de un proyecto nacional es muy difícil. Bueno, ayer mismo se votó una hipoteca de nuestro futuro en el Congreso. Ahora no es imposible, digo, África, con situaciones mucho más peores que la nuestra, en el Sahel están haciendo una verdadera revolución y recuperación de soberanía, reconstitución identitaria. Entonces, cuando uno se asoma también a otros lugares del mundo donde es trágico, pero hay resistencias y la resistencia constituyen identidad y esa identidad no la pueden horadar con nada, me parece que ahí hay una gran reserva, y el pueblo argentino de eso tiene mucho, en particular, sobre todo América Latina, el pueblo argentino tiene mucho de reserva ideológica, identitaria, política, de prácticas sociales, comunitarias. ¿Qué te iba a decir? Está un poco raro el mundo, como bien mencionás. Fue llamativo el reto en vivo de Donald Trump al presidente ucraniano, que soltarle la mano a mí me hizo acordar a cuando Galtieri se creyó que Estados Unidos nos iba a ayudar en la guerra contra el Reino Unido, y
decir cómo esas cosas no lo ven. Por otro lado tenés Alemania, que aprobó la reforma de la Constitución y el rearme de la Unión Europea para abastecer justamente a Ucrania. Rusia, que está con eso, parecería, yo te lo digo así desde mi ignorancia y con mis herramientas, y China, que parece que no hace nada, pero está transformando radicalmente la economía planetaria, ¿no? ¿Cómo? No, el mundo, si vos me preguntaras cómo está el mundo, China no es que parece, China es el motor del mundo. Digo, hoy hay un viejo orden que surge después de Yalta y que está y después en el 90 con la hegemonía anglo-norteamericana y el unipolarismo después de la crisis 2007, poner 2008, tuvo distintas secuencias, pero digo, podemos decir, después de la crisis de 2007 hubo ahí un salto en calidad, una profundización, una consolidación de la hegemonía anglo-norteamericana a nivel mundial. Hegemonía a nivel mundial quiere decir no dominación, de hegemonía, es decir, que los demás hagan lo que vos querés que hagan sin que le tengas que partir la cabeza. Había impuesto el dólar ya en los 70 con el acuerdo del petrodólar, y el desacople del patrón oro, sale del plan Marshall, todas estas cuestiones que todos saben que son históricas. Ese mundo, ese orden global está en decadencia, porque la capacidad hegemónica está en declinación. La evidencia de eso es que está surgiendo otro mundo, que es el mundo multipolar. Multipolar no es que tiene una hegemonía que conduce a todo lo demás, no, multipolar es que son varios polos. Está India, que es una potencia, es la cuarta potencia mundial, está Rusia, está China, que está disputando entre ser la primera y segunda potencia comercial y productiva del mundo con Estados Unidos, con muchos recursos financieros, con mucha demanda, con millones de habitantes además como mercado, desarrollando el proyecto de un cinturón, una ruta que integra en una concepción territorial todo el euroasianismo, ¿no? que va incluso a discutir en términos ya de filosofía militar, si querés, o geopolítica con los norteamericanos, la talasocracia, ¿no? Esta idea de los norteamericanos te rodean por los mares, te meten las bases y te rodean por el mar. Estos tipos te desarrollaron, la integración la desarrollaron continentalmente en lo que Mackinder llamaba el pivot continental, que es toda la franja asiática. Entonces eso hay una emergencia de un nuevo orden mundial donde en apariencia hasta aquí se vienen respetando las formas, es decir, no le vienen a decir nada a los chinos no le vienen a decir que está mal el socialismo, a los rusos no le dicen que está mal el tipo de democracia que ellos ejercen, a los islámicos no le dicen que está mal su forma de comunidad en la umma, a los indios tampoco le van a discutir, no, cada pueblo que resuelva cómo se tiene que organizar, y buscan no una relación asimétrica, sino una relación que constituya una sinergia. Hasta aquí viene siendo así ese mundo, que es el 70% de la humanidad y es el 70% de la superficie, ¿no? Es el 70% del comercio mundial. El otro pedacito estamos Europa, que es chiquitita, muy agrandada en la cartografía occidental, pero que es chiquitita, y las Américas, la Norteamérica y la nuestra América, y eso está sobre eso sí tiene ahí, está todavía muy presente esa hegemonía declinacionista que como que es consciente, o sea, esto que yo te digo no es una denuncia de un zurdito, sino ellos son los que analizan esto. Por eso Trump dice hagamos de América grande de nuevo, porque él toma nota de que ya no son grandes. Entonces, esa hegemonía que ellos saben que está en decadencia, lo que hacen es una contraofensiva defensiva, un gran redespliegue a tratar de mantener esa hegemonía para desde ahí después discutir con el resto del mundo. Y en ese momento nuestra América se encuentra padeciendo ese redespliegue y Europa se encuentra padeciendo ese redespliegue, y nos explicamos la guerra proxy de Ucrania, proxy decimos porque es una guerra donde no peleaban los ucranianos, digo, pero era en realidad los que estaban peleando ahí era el atlantismo con Rusia. Bueno, esa guerra tiene dos grandes ganadores claros, uno es Rusia, el ganador militar, y el gran ganador ahí es Estados Unidos, que subordinó
con muchos de los elementos que vos estabas planteando en Europa, subordinó a las élites europeas a los intereses norteamericanos. Esta idea de que Europa podía ser un polo más del mundo multipolar, y ahí estaba el Nord Stream, la asociación euroasiática, por eso van a provocar a Estados Unidos con el Euromaidan, y por eso necesitan desarmar a Alemania y necesitan desarmar Francia, porque eran los dos motores que además tenían ingente, fluida relación con China. Eso es lo que logra supeditar Estados Unidos. Y ahí, bueno, ese es el mundo que vemos, y ese mundo está en tensión, están peleando, estamos asistiendo a un momento de cambio tectónico del orden global que es formidable. Te hago la última, si te libero al horario. Imaginando que nosotros los buenos, ¿no?, los que tiramos para la izquierda... Los buenos somos los de azul. Sí. Volvemos a ganar y podemos ser gobierno, ¿no? Yo vengo sosteniendo que en América Latina, si no tenemos el respaldo completo de las Fuerzas Armadas, con la complejidad que amerita en Argentina, producto de justamente las dictaduras que hemos vivido, se complica no ser cipayo, se complica no terminar acordando con el fondo. ¿Crees que podemos volver a ser gobierno sin el apoyo de las fuerzas, o crees que podríamos ser distintos si efectivamente el problema es que hoy las Fuerzas Armadas no existen. Es más grande la policía de la provincia de Buenos Aires que el ejército argentino. No es un ejército que da vergüenza, y les da vergüenza a los miembros de la familia militar. Yo creo que más allá de la historia que tenemos con las Fuerzas Armadas, la historia reciente que tenemos con las Fuerzas Armadas, pues también tenemos otros momentos formidables. Creo que sin el auxilio de una Fuerza Armada nacional y popular, como tiene Venezuela, como tiene Nicaragua, como tiene Rusia, es imposible pensar un proyecto nacional. Pero para eso, entonces, parte del proyecto nacional tiene que ser la construcción de una Fuerza Armada con un proyecto, justamente como parte de un proyecto nacional. Lo que está faltando acá es planificación. Lo que no hay en ningún discurso político es planificación estratégica y desarrollo territorial. Entonces, da lo mismo si están vendiendo a vaca muerta, si la explota Chevron o la explotan los canadienses. A los catamarqueños ayer, para que no vayan a votar, a los de la Unión por la Patria, para que no vayan a votar, le cedieron unas minas. Eso es porque no hay proyecto nacional. Si hubiera proyecto nacional, recuperamos el control de todo eso. Hay que volver a viejas recetas. Y esas viejas recetas, si vos estudias la historia de nuestra América, si ves lo que está pasando en África hoy, si ves lo que está pasando en Rusia, donde hay una dirección civil y una aplicación militar, pero hay en otras que lo militar es indudablemente un elemento constitutivo, y sobre todo en la ilusión que vivimos muchos años de que no iba a haber, que no era posible la Tercera Guerra Mundial, ni nada de eso. Hoy, estando sumergidos en la Tercera Guerra Mundial de manera híbrida, que es una guerra híbrida, ya lo dijo el Papa esto, pero cada vez lo dicen más analistas, es imposible pensar hacer política sin ejército, o sea, sin un ejército que esté acorde y sea vector de la aplicación de esas políticas. Sí, en eso coincido absolutamente. Sí. Fernando, agradecemos mucho tu participación, la verdad que da gusto escucharte y poder analizar a la Argentina de hoy y al mundo que se viene. Gracias a ustedes. Vamos a una breve tanda y volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Ahora sí, volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Le damos la despedida a Fernando Esteche. La verdad que es muy interesante escuchar a alguien con su capacidad de análisis. Él es docente en la Facultad de Periodismo, en la Cátedra de Política Internacional y de Historia de América Latina en otra cátedra, así que sabe tonelada, y obviamente nos invita a reflexionar con un panorama que muchos lo venimos viendo, como por ejemplo puede ser la realidad de Venezuela hoy, que más allá de lo que podemos saber en relación a la información que nos vienen de los medios de comunicación, si no fuese
por el respaldo que tiene Venezuela con sus Fuerzas Armadas, seguramente hoy no sería gobierno, seguramente hoy Guaidó sería presidente de Venezuela, u otro candidato, y seguramente ya habría una injerencia absoluta sobre los hidrocarburos, sobre el petróleo venezolano por parte de Estados Unidos. Y esa es una realidad. Por eso me parece que está bueno empezar a cuestionarnos algo que es muy sensible, y más en el mes de la memoria, que es que debatamos en serio qué vamos a hacer con nuestras Fuerzas Armadas, cuál es el rol que queremos proyectar para nuestras Fuerzas Armadas de acá a 50 años, 100 años. Es muy ambicioso de mi parte pensar eso, pero efectivamente necesitamos analizar qué va a suceder con la defensa de nuestros recursos, de nuestros bienes naturales, porque hoy se están regalando en el Congreso. Hoy, mientras la Argentina estaba vallada, mientras el pueblo estaba en la calle, en el Congreso se ha aprobado un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, y eso es una realidad. Es una realidad que nos va a condicionar a futuro, que va a condicionar a las próximas generaciones, y que justamente es el resultado de estas políticas de ajuste que surgieron producto de un agotamiento social con políticas clásicas que venía llevando adelante el peronismo. Y es lo que tenemos que preparar para las próximas elecciones. Si no hablo de las legislativas, hablo de las presidenciales. Las legislativas ya están acá. Las legislativas ya están acá y no va a haber un nuevo candidato que te deslumbre, que te vuelva loco, candidato o candidata, porque justamente en todo este tiempo no se ha pensado trascender en ese sentido. Se ha pensado llegar a ocupar esos cargos en relación a un poder económico de cada uno de esos líderes. Y es lo que hay que romper. Hay que romper con que quienes se sienten en esas bancas de diputados, quienes se sienten en esas bancas de senadores, no sean millonarios, no sean empresarios. Principalmente de nuestros partidos políticos, De ellos ya sabemos cómo son, que son CEOs, que son justamente los hijos del feudo. Yo hablo de nuestros compañeros, porque justamente las bases, lo que estamos viendo, es un hartazgo porque el cambio no sucede. Son acuerdos tras bambalinas que no terminan proyectándose en las promesas con las que asumieron, con las que nosotros nos morfamos ir a militar las elecciones, con las que en el último momento tuvimos que decir si voy a votar a Massa, y al año, no, menos que al año, a los meses, ya nos enterábamos que Massa estaba como asesor de un fondo de inversión que endeuda a la Argentina. Entonces, claramente esas recetas no están sirviendo. Claramente las recetas de repetir a los mismos candidatos cambiándole el orden no están sirviendo, porque si no es como ese meme que se ve, que está de la Rúa, después está Macri y después está Milei ahora, que repiten la cara de Stolbizer, Bullrich y Caputo. Bueno, si nos quejamos de eso, no repitamos eso, porque evidentemente se vuelven a producir las mismas recetas que crearon cada uno en su momento, porque son las mismas personas. No van a cambiar en ese sentido, no van a ser nuevamente brillantes y tener una idea absolutamente distinta. Van a ser
lo que puedan, de la manera que puedan, y lo que no está sucediendo es que no se está escuchando efectivamente a las bases, no se está escuchando efectivamente lo que se dice en las diagonales de la capital cuando se llega a la plaza. No están mirando los carteles que pintan los pibes y las pibas, a las que nosotros les sacamos fotos y las subimos a las redes sociales, con mensajes más que claros para la dirigencia. Tenemos una Argentina con hambre, tenemos una Argentina que está desesperada, que elige votar a la mentira porque prefiere creer a repetir lo que saben que no tuvo resultados. Entonces, si no vamos a plantearnos una nueva receta, estamos nuevamente destinados a caer en un gobierno que va a hacer las cosas medianamente tranquilo, que no va a hacer este ajuste voraz, que va a tratar de generar un consumo interno, pero que no va a resolver la cuestión de fondo. Voy a repasar una vez más las actividades y así nos despedimos. Hoy a las 6 de la tarde, acá en el edificio Karakachov, 48, 6 y 7, auditorio 105, primer piso, acto de apertura institucional del mes de la memoria de la Universidad Nacional de La Plata. Va a estar a cargo de las autoridades de la universidad, así que va a estar muy lindo. La actividad de Esquina América, que va a ser mañana, viernes 21 de marzo, primer encuentro Memoria Vence Negacionismo, con distintos artistas invitados y por supuesto la participación de nuestro abogado del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola, haciendo sus aportes. Y la actividad que va a ser en el Centro Cultural Malvinas, estrategias para la defensa de la soberanía y los derechos humanos, propuestas, disparadores y activismo sobre los desafíos actuales, en la plaza de 21 y 60. Y obviamente recordar que el 24 de marzo vamos a salir desde el CECIM. Así que si quieren venir a levantar las banderas del CECIM a la marcha del 24, al Día de la Memoria, nos escriben a las redes sociales del CECIM, CECIM La Plata, o si nos conocen nos escriben, y vamos, le estamos viendo cuántos colectivos sacar, así que después de tener eso resuelto, salimos para allá. Acuérdense que vamos a salir temprano porque son días que se acumula mucho tránsito y que a veces los colectivos hay que dejarlo un par de cuadras y caminar, así que vénganse con agua, seguramente haga calor, algo para comer y ganas de hacer memoria. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar del otro lado, sigan escuchando la mejor radio del planeta y nos vemos el jueves que viene con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Chao. Radio Universidad de La Plata, AM 1390.